Hola, bienvenidos al sexto episodio de Humano Ser Podcast. Hoy quiero hablar de un tema particular, un tanto delicado. Quiero hablar de la bondad. Ser bueno está muy bien visto, sin dudas. Desde niños nos enseñan algo bastante claro. Hay que ser buenos, buenos hijos, buenos vecinos, buenas personas. Pero ¿será que toda bondad es realmente bondad? ¿O a veces la bondad puede ser una forma muy elegante de manifestación del ego? Porque existen personas malas, pero también existen personas demasiado buenas. Y a veces lo verdaderamente inquietante no es la maldad evidente, sino la bondad que oculta algo. Para entenderlo mejor, quiero contarles una historia. Una historia que no pretende ser un juicio sobre la bondad, sino una invitación a valorar su verdadera esencia. Había una vez un hombre al que todo el mundo señalaba como el bueno del pueblo. Siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre tenía una palabra amable, siempre aparecía cuando alguien necesitaba algo. Si alguien se mudaba, él cargaba las cajas. Si alguien enfermaba, él se ofrecía a cuidarlo. Si había un problema, él era el primero en traer una solución. Era tan bueno que a simple vista parecía incluso pasar por encima de sí mismo y de sus propias conveniencias con tal de hacer el bien. Y eso hacía que todos en el pueblo lo respetaran y lo admiraran. Pero si alguien hubiera tenido la curiosidad o el coraje de observar un poco más de cerca su manera de ser bueno, habría descubierto algo curioso. Su ayuda casi siempre era visible, diríamos incluso escénica. Siempre había testigos, siempre había alguien para presenciar su desinteresada entrega. A él no parecía incomodarle demasiado el reconocimiento. No parecía afectarlo ese pequeño pudor que muchas personas sienten cuando se les descubre una buena acción. No le incomodaba la falsa modestia. Y había otro detalle interesante. Cuando alguien más, circunstancialmente, también hacía algo bueno, él era el primero en notar alguna pequeña falla, alguna grieta, una sospecha sobre la pureza de la intención del otro, como si existiera una bondad más bondadosa que otra. Algunos decían incluso que era tan bueno, tan increíblemente bueno, que en una competencia de bondad hasta se dejaría ganar de tan bueno que era. Pero como suele suceder en todo pueblo, siempre hay algunos personajes incómodos, los que no encajan del todo, los que miran desde el costado, los que no participan con entusiasmo del aplauso colectivo, los raros, los desconfiados, las ovejas descarriadas del rebaño. Y fueron precisamente ellos quienes comenzaron a murmurar algo por lo bajo. ¡Qué bien le sienta al lobo la piel de cordero! Ellos sospechaban que detrás de tanta bondad había algo más. Que aquel hombre no era bueno, que jugaba a ser el bueno al que todos nombraban, el bueno al que todos agradecían, el bueno con el que muchos se sentían en deuda. Porque cuando alguien hace demasiado por todos, y bueno, los demás empiezan a sentir que le deben algo. Y la deuda también es una forma de poder. Los observadores incómodos empezaron a notar otra cosa. Cada vez que alguien del pueblo hacía algo generoso, el bueno del pueblo redoblaba su esfuerzo. Si alguien donaba 10, él donaba 20. Si alguien ayudaba a un vecino, él ayudaba a 3. Si alguien era generoso, él se sacrificaba el doble. Y poco a poco su bondad dejó de ser un gesto, se convirtió en una estrategia. Ya no era un acto desinteresado. Era una forma muy eficaz de ocupar el centro de la escena moral del pueblo. Con el tiempo empezó a ocurrir algo todavía más curioso. Algunas personas comenzaron a depender de él. Porque cuando alguien siempre aparece para resolver todo, y sí, hay quienes, complacientes, dejan de hacerse cargo de sus propias vidas. Algunas ovejas del rebaño descubrieron que era más fácil seguir pastando tranquilas si siempre había un pastor dispuesto a solucionar sus problemas. La mansedumbre del rebaño es cómoda, la docilidad colectiva tranquiliza.
Pensar, decidir y hacerse cargo cansa. Mucho mejor que alguien bueno lo haga por todos. Pero entonces ocurrió lo inevitable. El bueno del pueblo empezó a quejarse. Decía que nadie valoraba su esfuerzo, que todo recaía sobre él, que el mundo era ingrato. Y aún así nunca dejó de ayudar, porque saquemos nuestras propias conclusiones. Si dejaba de hacerlo, y ya no sería el bueno del pueblo. Y eso era algo que no podía permitirse. Así que siguió ayudando, siguió salvando, siguió solucionando y también siguió quejándose, criticando. Y entonces el propio pueblo le levantó un altar simbólico, claro, porque su queja y su crítica fue elevada a la categoría de justa. Si él era tan bueno, tenía derecho a expresar su descontento, y lo menos que se merecía era consideración, y aquellos que se aprovechaban de su bondad asumían aún una deuda más grande, y la mansedumbre del rebaño era el pago que al bueno del pueblo le satisfacía. Mientras, sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta demasiado bien, iba sembrando algo invisible a su alrededor. Dependencia, culpa, inferioridad. Porque cuando alguien se impone como salvador, necesita que existan necesitados. Y esa es una de las formas más elegantes de dominación. La bondad puede ser muy luminosa, pero también puede ser una máscara. A veces detrás de la ayuda se esconde el deseo de ser imprescindible. Detrás de la generosidad se esconde el hambre de reconocimiento. Detrás del sacrificio se esconde el usufructo de la deuda que genera. Y entonces aparece la gran ironía. Para que exista el bueno, es necesario un villano. Porque es la existencia de ambos quien crea la ilusión. La ilusión para la existencia de quien cree que debe ser salvado. Y para que ese juego continúe, siempre hace falta un rebaño dispuesto a creer la historia. Un rebaño dócil, un rebaño obediente, un rebaño que se siente cómodo. Porque pensar, dudar, despertar, incomoda. Y tanto el lobo con piel de cordero como las ovejas más dóciles del rebaño terminan alimentando la misma ilusión. La ilusión del poder disfrazado de virtud. El ego tiene formas tan refinadas. De hecho, muchas de las manipulaciones más sofisticadas de la historia se hicieron en nombre del bien, en nombre de la moral, del sacrificio, de la virtud. Por eso quizás lo importante no es si somos buenos, sino ¿desde dónde nace nuestra bondad? ¿Cuál es su motivación y su fin? Porque la bondad que nace del miedo controla y manipula. La bondad que necesita ser vista compite. Y la bondad que exige ser reconocida reclama. En cambio, la bondad que no se define como un hecho extraordinario, sino como esencia y verdadera elección, no necesita aplausos, no necesita espectadores, no necesita demostrar nada, simplemente ocurre. Por eso quizás el verdadero peligro no sea la maldad evidente, sino la bondad que alimenta el ego, una distorsión del ser que aprendió a vestirse de virtud. Y tal vez, después de todo, lo verdaderamente peligroso no sea el lobo que muestra los dientes, sino el cordero que aprendió a gobernar el rebaño. Llegamos al final de este episodio. Lo esencial comienza ahora, cuando lo que escuchaste empieza a resonar dentro tuyo. Si este espacio te regaló una respuesta, una mirada distinta, una pregunta poderosa o un pequeño movimiento interno, te invito a ser parte de esta comunidad. Sígueme en Spotify, suscríbete al canal de YouTube y deja tu like. Tu comentario y tu presencia hacen posible que este espacio siga vivo y creciendo. Si sientes que este mensaje puede acompañar a alguien más, compártelo. A veces una pequeña acción puede cambiar un mundo. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Nos encontraremos en otro episodio de Humano Ser Podcast.